Ahora Bueno, sí, con el muerto sobre la mesa, a nuestro con ustedes. invitado, él es Jorge Richter. Como muchos saben, él ahora ha aparecido como el candidato a la vicepresidencia por Morena. No nos olvidemos que Morena es ha nacido a través de Eva Copa, actual alcaldesa del Alto, que antes había fungido como la presidenta de la Asamblea Legislativa durante el gobierno de Yanine Áñez. Sin embargo, sí ha tenido un distanciamiento Eva Copa muy claro con Evo Morales y un acercamiento muy claro con el arcismo, ¿no? Entonces, bueno, le damos la bienvenida, sí, muchísimas gracias por estar aquí. Quiero relajarle un poquito a nuestro invitado, así que DJ Gaucho, si puedes poner la cumbia que pusiste hace ratito. Ahí está, música de viernes. Así le damos la bienvenida al señor Jorge Richter, nuestro invitado, y le agradecemos por haber aceptado la silla caliente de Pop. Y vamos a hablar de muchísimas cosas, y lo primero que le quiero preguntar es cómo, después de haber sido vocero del presidente Arce, es que tenemos a Jorge Richter en el binomio de Morena junto a Eva Copa como candidata a la vicepresidencia, donde antes nos habían dicho que iba a estar Damián Condori además. ¿Cómo estás, Angélica, Natalia? ¿Cómo te va, Pablo? Para mí un gusto poder estar acá con ustedes. Cuando he salido de la vocería del gobierno, no tenía la intención en los meses siguientes de poder trabajar políticamente en alguna estructura partidaria. Mi intención era retornar otra vez al análisis político, poder reflexionar e instalar algunos temas que sí creo importantísimos que deben discutirse hoy en día en el país. Pero hemos tenido allí muchas conversaciones con Eva Copa, con su estructura. Yo he hablado con muchos políticos de Bolivia sobre el Estado posible, la Bolivia imposible, las medidas que se pueden aplicar, aquellas que no, etcétera. Pero con Eva Copa había unas preocupaciones diferentes. Bueno, y finalmente el día lunes, cuando yo ya tenía totalmente descartada cualquier posibilidad, que además lo había expresado en algún medio, totalmente descartada alguna actividad política, bueno, me dijo, todo eso que andas diciendo en la televisión, que nos has venido a explicar, que lo hemos hablado, etcétera, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, y ahí ha sido finalmente la decisión. Creo que es un momento importante también para que lo que uno reflexiona lo pueda tratar de implementar. Hay que considerar un armado muy serio, presentárselo a los bolivianos y que los bolivianos vean si lo validan o no electoralmente. Pero hay ahí un problema, bueno, a mí al menos me parece un problema muy serio. Varios problemas. Sí, hay muchos. A mí me parece muy serio que lo que nos estás diciendo es que un lunes todavía no sabías que ibas a ser el vicepresidente Morena. En su lugar estaba Damián Condori, sí, quien es el gobernador de Sucre. A mí me parece muy improvisado. Es tan improvisado que es hasta irresponsable. ¿Por qué? ¿Por qué recién a unas horas de haber terminarse la inscripción decides hacer esto? ¿No te parece a ti irresponsable? Pero lo habíamos conversado hacía bastante tiempo. La primera vez, a esto voy, la primera vez que hablamos sobre esta posibilidad fue en el mes de marzo. Allí Eva me dijo un día conversando, dice, yo tengo 2 personas que me parecerían importantes para que puedan formar parte del binomio de Morena. Un nombre que vamos a guardarlo allí en reserva, y usted. Entonces, Damián Condori en una pantalla. No, lo que pasa es que es muy dinámico, Natalia, es muy dinámico. Existen demasiados actores dentro de un movimiento político. Cuando hay tantos actores, todos se van moviendo en función de intereses, en función de protagonismos, en función de relevancia que pueden tener, etcétera. Un determinado momento se conoció que finalmente el binomio iba a ser Eva con Damián. Claro. Y después se siguió todavía discutiendo y se buscó si había la necesidad de ajustar el binomio. El debate no terminó con aquello, por eso tampoco es que estaba completamente oficializado, y volvieron las conversaciones. Pero ya teníamos una posibilidad de que aquello existiese. Permítame, por favor, porque la no gente la cerraste nunca, pero dijiste que te ibas a...
concentrar al análisis. Yo había tomado una decisión de mantenerme fuera. Claro, yo había visto eso porque veo varias de tus Y entrevistas. después de eso vino un ofrecimiento de si estaría interesado en ir al Senado. Dije que absolutamente no, que no me interesaba ¿Y por aquello. qué? Las dos, ¿no? Porque el legislativo está atravesando un momento muy crítico, es un cuerpo colegiado, una sola persona no hace allí la diferencia. Creo que hay que transformar varias de las instituciones en el país, entonces no era ni la perspectiva que yo tenía, ni me imaginaba tampoco estando en la Cámara de Senadores o de Diputados. O sea, quizás por eso en algún momento dijiste que la vicepresidencia no es tan importante en Bolivia. No, ahí es distinto. Yo sigo sosteniendo, Pablo, que la Sí, permítame Lo mío porque no es tan importante. Quiero sobre eso. no me quiero comprometer en algo importante. Lo que pasa es que justo la gente está preguntando mucho sobre eso y voy a leer textual la pregunta que nos decía la gente. Su invitado decía que el cargo de vicepresidente es un cargo inútil. ¿Podrían preguntarle qué hace postulándose para ser el inútil del país? José Miguel, se lo muestro, está acá. Ay, qué Ahí está. agresivo. Sí, ahí está. Aquí. José Yo Miguel. lo dije más suavito. Para José Miguel, ¿qué mejor y qué más importante puede existir que la persona que haya realizado las críticas sobre la falta de funcionalidad que tiene una institución como la presidencia del Estado, la vicepresidencia del Estado? Pues esa persona tenga que darle un liderazgo nuevo, si la gente me lo permite y nos concede la confianza, un liderazgo nuevo y presentar las reformas y las transformaciones que hay que hacer sobre esa vicepresidencia, porque siendo una entidad constitucional, una declaración o una apreciación no va a modificar la vicepresidencia. Pero el país tiene que conocer, en criterio de Morena y también de Jorge Richter, cuáles son las transformaciones que le haría a la vicepresidencia. Junto con Andrónico y Mariana Prado, ustedes son el dualismo más curioso que hay en Bolivia, con esa cosa de ser hombre, mujer y étnico también. ¿Sientes que es la misma contribución? ¿Junto con? La cuestión étnica. Eres el blanquito del grupo, digamos. Y has mencionado a Andrónico. Andrónico y a Mariana, comparten la misma dualidad, ¿no? ¿Cómo sientes que se diferencian? No tendría yo tampoco que decir cuál es la diferencia, no es muy importante aquello. En el caso de Andrónico y Mariana, esa es una fórmula, allá ellos se presentarán ante el país como mejor les parezca. En el caso nuestro, creo que Eva es una mujer que representa la continuidad del proceso de construcción del Estado plurinacional, en otros términos. Es una mujer que se ha superado de manera muy importante hasta llegar a gobernar una ciudad como la ciudad del Alto. Tiene extracción indígena, originaria, campesina, eso también es muy importante. Puede llegar a ser la primera mujer electa por voto popular. Y mi presencia allí significa un puente entre lo popular, lo del bloque social popular, y las clases medias, las clases urbanas, los sectores empresariales, los sectores productivos del país, que en mi entender necesariamente tienen que complementarse en un nuevo concepto de convivencia pacífica, que es absolutamente necesario. Tu descripción, quitándole lo de mujer, se parece bastante a la continuidad de Andrónico. ¿Por qué? Porque Andrónico representa esa continuidad, pues. La continuidad de quién. La continuidad de quién. Del ¿De proyecto por el mismo proyecto que fundó el MAS, ¿no? De todo lo que ha sido el MAS. Pero tiene que hablar y tiene que explicarlo. Hasta ahora eso no se ha No escuchado. Ay, qué tengo bueno. una Ahora consulta. eso no se ha escuchado. Andrónico, ¿Cree no usted digas que nada. Álvaro García Linera fue un vicepresidente importante y con poder? Sí, fue un vicepresidente muy importante porque tenía un enorme poder delegado. Entonces no es un problema de quién ejerce y no del cargo. Es un problema de quien ejerce, del liderazgo de la persona, de los poderes que pueda tener conferidos en ese momento, porque efectivamente la vicepresidencia no tiene grandes atribuciones, pero si le delegan el poder a una persona, como ocurrió con Álvaro, pues por supuesto él
él administraba el Estado en gran medida y Evo Morales efectuaba la acción política en aquel momento. Yo creo hoy que la vicepresidencia requiere convertirse en el eje de convergencia del diálogo, del consenso y de las políticas o acciones que puedan mejorar la convivencia en el país, la convivencia pacífica, que termine con la polaridad y que termine con la ingobernabilidad legislativa. Sí, es Pero fundamental el aparte consenso. hay que presentarle al país las transformaciones que debería tener la vicepresidencia. Pero no solo la vicepresidencia, la FELCENE, por ejemplo, también. El sistema penitenciario, también. El sistema educativo, el sistema de salud, también. Pero volviendo al tema de esto de la vicepresidencia, me parece interesante cómo ya tienes el discurso de político, ¿no? Porque antes tenías tu análisis politológico y ahora ya estás en esa metamorfosis de argumentar las inconsistencias de discurso durante el tiempo. Justo una amiga politóloga que se llama Ana Lucía Velasco compartía esta imagen. Me dio durísimo. De varias... Me dio durísimo, Claro, ya me lo pasaron. Seguro la has debido ver, está ahí por todo el mundo, pero para que nuestro chat pueda ver. Ahorita la van a subir y claro, está ahí una inconsistencia de Eduardo del Castillo, está una inconsistencia de... me ayudan con eso. La inconsistencia del libro de Luis Arce. Bueno, parece que mi producción me ha abandonado. Me voy un día y quedan así las cosas. Me voy un día y el así meme son las cosas. Politólogo, ya. No, y ha salido ahí también Eduardo del Castillo, sale ahí también gente defendiendo a Luis Arce, el mismo libro de Luis Arce, y ahí estás tú, ¿no? Pero ¿puedo decir algo? Entonces, sí, claro. No, solo quería comentar que me parece muy interesante cómo ahora tienes que ajustarte a ser un político y empezar a discursear y darnos la vuelta a las cosas. Ahí te hago... No, Natalia. ¿El doctor Rodríguez Belcé ha criticado el sistema judicial en Bolivia? Por supuesto, muchas veces. Él habla de la necesidad de la reforma judicial. ¿No podría ser ministro de Justicia? No he dicho eso. Pregunto, ¿podría o no podría ser ministro de Justicia? Estoy diciendo que es muy interesante cómo es el cambio del politólogo al político, ¿no? Son dos. Porque tienes que conseguir votos, tienes que hablar. Estamos hablando de discurso. Son dos espacios completamente distintos. Sí, totalmente. ¿No? Pero solo primero esto. ¿No podría ser Eduardo Rodríguez ministro de Justicia? Ese no es el tema, claro que podría, ¿no? Podría ser porque él, desde el cargo de ministro de Justicia, podría reformar estructuralmente, ojalá lo pudiéramos conseguir, podría reformar estructuralmente la justicia que él mismo ha criticado. No es una contradicción, no es una contradicción. Lo que yo creo es que hay, no de tu parte, del mundo político, hay una forzada crítica a ver qué le podemos encontrar a este señor que ahora quiere ser candidato y que antes hablaba tantas cosas, qué le podemos encontrar como contradicción interna. Claro, pero las inconsistencias son interesantes. Es el escrutinio por lo que pasan todos ustedes. Pero yo quería volver un poco sobre lo que hablábamos de la improvisación. Hemos resuelto el tema de la vicepresidencia, está bien. No, a mí me... lo que yo estoy diciendo es que me parece... Sigue siendo un tema contradictorio. No, está bien. No, me parece ¿Puedo bien leer un comentario sobre eso para cerrar el tema de la vicepresidencia? Con donación, por si acaso, 200 pesos argentinos de Matías, que dijo... Debo un baile. Cuidado, los vicepresidentes también son los primeros en traicionar al primer mandatario. Hay un libro de Mariano Baptista sobre eso. Pasó en Ecuador con Vero Abad, en Estados Unidos entre Pence y Trump, y muy recientemente entre Claudia Villarruel y Javier Milei. Claro, no, lo que yo digo es que a mí me parece interesante ahora está tu nueva faceta de político, discurseador, y a tu anterior faceta de analista politólogo. Pero está bien, todos tienen el derecho de postularse a un cargo político. Ahora, hablando sobre este tema día te vamos a ver en la política. Seguro Algún que día sí. te vamos a ver en la política. Siento un aire al revanchismo y me vas a ver haciéndote esa pregunta. Y yo voy a entrar por acá también a decirte, mira vos, Natalia, no resististe el archivo. No, pero Dale, yo declaro desde ahora, tengo intenciones muy claras de hacer política partidaria. No es el momento, pero lo voy a hacer, o sea que... Ya está avisada la gente. Sepan. Bueno, en algún momento voy a pedirles su voto. Esto es cuestión de un buen ofrecimiento y es ahora. No, ya me han hecho buenos ofrecimientos, Jorge. Se enoja la gente. Cosita. ¿Tenés una preguntita más? Porque quiero leer la pregunta de la gente. Porque estábamos hablando de esto de la improvisación.
Yo al menos la estaba hablando y no sé, seguramente te la han comentado, no sé si la habrás visto, pero María Galindo le ha hecho una barricada a Yerko Illich, que es el diputado plurinominal. ¿Verdad? Y la barricada, tú sabes, tú has sido muchas barricadas de María Galindo como son. Y claro, ¿no? María Galindo... Si puedes salir caminando ya has logrado mucho. Sí. Y claro, ve la lista de la plancha de diputados y senadores y se la lee a Yerko y le dice, che, y claro, Yerko no los conocía. Quiero aclarar, Yerko, te mando un beso. Yo a Yerko, la verdad es que lo estimo mucho, es un cronista político excelente, pero pues ahí lo agarró en curva porque claramente hay una improvisación, eso es claro. Tú conoces los nombres de las planchas, conoces a la gente, han hablado del horizonte ideológico, ¿cuál sería ese horizonte ideológico? ¿Cómo va? Esas listas van a estar completas el día 12 de junio. El día 12 de junio se tienen todo el listado de candidatos, candidatas definitivo. Hoy en día pueden haber algunos que se quedan, pueden haber otros que deciden renunciar, que no han completado su documentación, etcétera. Entonces, eso va a estar recién el día 12 de junio y a partir de ese momento es que se puede realizar aquello que estamos mencionando. Es decir, a ver, este es un equipo de estas características, unos tienen esta naturaleza o este objetivo político, estas miradas más económicas, más sociales, etcétera. Pero eso va a estar el 12 de junio recién. Okay. O sea, todavía hay improvisación. Zonas. Les cuento que nuestra gente se enoja si no los leemos. Y sobre todo la gente que acaba de pagar 25 bolivianos. Pablo, debes otro baile. Sí, Mr. Piggy dice, ¿por qué votar por la continuidad de un proyecto que terminó en crisis económica y con falta de dólares? Y yo tenía una pregunta parecida a esa para Jorge. Usted fue parte del gobierno y hoy es evidente, estamos sin diésel, sin gasolina, con escasez y alza de productos de la canasta familiar. ¿No vio el gobierno venir esta situación? El gobierno vio venir, yo personalmente se lo señalé al presidente Luis Arce, y el que toma las decisiones en el país es él. Pero estaba absolutamente claro que teníamos un problema de dólares. El problema de dólares, lo dijo bien Natalia hace un momento, el problema de dólares tiene un primer efecto inmediato, devastador, que es la cuestión del combustible. Tiene otro problema que es la caída de las reservas internacionales, tiene otro problema que es el gradual desabastecimiento en el país, pero no se han tomado las medidas. Ya, ok, ¿y eso por qué? ¿Cuándo fue esta conversación? ¿Cuándo le dijo usted, presidente Arce, está pasando esto? No es una conversación, ¿no? Angélica, son varias conversaciones, varias discusiones, porque de pronto esto funciona así. Tú llegas, te encuentras con un conjunto de problemas en el Estado, y te empiezan a plantear los ministros de cada una de las áreas, te empieza a plantear su solución. En el tema de los dólares, la primera solución fue apruébese la ley del oro. Yo me acuerdo que tuve una conversación con Marcelo en el gabinete y le digo, oíme Marcelo, si aprobamos la ley del oro, ¿esto en cuánto tiempo se soluciona? 24 horas. 24 horas. ¿Confío o no confío en el ministro de Economía? Confío. Como no, bueno, también puedo confiar en el terrible, ministro de Hidrocarburos, ¿no? Y todo, porque es un equipo. Tu rol como vocero es confiar en todas las cosas que además, te dicen, ¿no? No te queda de otra. Además, no te queda más que poder confiar. Vas donde el ministro de Hidrocarburos y le dices cómo andamos con las reservas, cómo andamos con esto, etcétera, así etcétera. así hay que confiar, no hay datos, no se toman decisiones pero los con datos. Los datos los tiene el ministro y no les muestra el ministro para de argumentar. Economía. Tú te imaginas que el Estado, y va el vocero y le dice, muéstrame los datos, va el ministro de Planificación, muéstrame los datos, ¿no? Ellos vienen, hacen una presentación y confiamos en que lo que nos están diciendo es más real. allá de la confianza y de esa solución que se ofreció en 24 horas, si no hubo esa solución, que no hubo evidentemente, ¿por qué no hubo una denuncia? Decir, esta persona dijo que se podía solucionar en 24 horas y no se solucionó. ¿Por qué no se corrigió el camino? Se le echa a perder la vocería, pues supongo. Después de aquello, la ley del oro no se aprobó en 24 horas. Tardó bastante tiempo en aprobarse. Una vez que se aprueba, hemos tenido unos ciclos así, ¿no? Donde a momentos había escasez, a momentos se podía sobrepasar el bache que se tenía. ¿Qué ocurre allí? Conversación con el presidente. Presidente, ¿qué vamos a hacer con el tema de los dólares? ¿Por qué?
Me dice, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no hay Porque dólares. no hay. No hay dólares. No era exactamente lo crítico de ahora. Claro. Era Ya. menos, ¿no? Ujú. ¿Por qué si hay dólares? No hay dólares. Le digo, presidente, uno va al banco, a cualquier banco privado, le pide sus dólares y le dicen que puede retirar 500, pero no puede 500 Jorge, en y aquella época. Una pregunta, No, ya. Déjame Por terminar favor. un segundo. No, hay dólares. Y ahí fue que el gobierno saca el tema de los bonos en dólares del Banco Central. Ay, sí, otra Ah, payasada. ya. Enero, Y febrero. dice, creo. pero esto está en una conferencia de prensa por si acaso, y dice el presidente, yo he demostrado al país que hay dólares, hemos emitido estos bonos en dólares y ahí está, 200 y fracción. Y él en una reunión de gabinete, un día miércoles, nos dice, ahí está, les he demostrado a todos que sí hay dólares. Después, Natalia, Pablo, nos enteramos que parte de la operación, ¿de quién había sido? De la gestora. Jorge, De la qué gestora. doloroso. Escuchen eso. La gestora ha estado ayudando al gobierno central para sí, poder Ese, aminorar el problema de los dólares. Traducimos, no va a haber- no va a haber la jubilados. gestora es el dinero de las pensiones, pero ¿no? ¿qué de quiero, la qué jubilación. quiero Eso decir? es muy grave. Que la Jorge, ¿te ha gestora hizo una tocado- intervención. ¿Te ha tocado mentir alguna vez por Luis Arce como vocero? No me ha tocado, o sea, me he encontrado en una situación en la que, por ejemplo, un día se me dijo, tienes que decir de que el presidente no estaba en el gabinete que decidía la cuestión de exploración. Entonces, Y sí estaba. Y yo le he dicho al mismo presidente, yo no voy a salir a decir aquello porque el jefe del gabinete económico donde se dirime la cuestión de hidrocarburos Ya. es el ministro de Economía, no es el ministro de hidrocarburos, es el ministro de Economía. Entonces yo no voy a poder ni decir eso ni convencer a nadie de que no sabía. ¿y qué tanto mienten a la población? Del 1 al 10. O omiten cosas. No. O O sea, hay omisiones. es que es bien doloroso lo que está pasando, ¿no? Que digan que todo está bien, que no pasa nada y la gente no tiene Pero ni yo, para Natalia, comer un kilo. yo cuando para he comprar un visto kilo de pollo, cuando he ¿no? visto venir cómo era la situación del país, cuando he sugerido cosas y no se han tomado en cuenta, y cuando he visto que ya se va a tener que empezar a decir algo que no está ocurriendo, yo me he retirado. ¿Y a quién escucha Luis Arce? Ahora. No, O que ahora, sepas. ahora no sé porque No, yo hace en un su año que no momento. estoy allí, ¿no? Yo tengo la sensación de que él toma verticalmente sus decisiones. Él Entonces, decide, para él, ti- No Claro, lo o sea, escucha nadie. A nadie. Es que lo Él- que estás diciendo es sumamente duro porque la gente tiene estas ideas de que el gobierno es un megaplanificador estratégico y casi conspiranoico, pero en realidad no. Pero no es así. Es súper improvisado. No es- Es no un es, presidente que se levanta y dice, pero sí, yo sé que hay dólares. Hoy tengo ganas de decir esto No es y- así. Ah, ya. ¿Cuál es la realidad? Mira, a ver, Pablo. Está bien, nunca he hablado de esto. Cuando, Este es el momento. Ahora es cuando. Sí, ahora es cuando. Ahora es cuando, dijo, Sí. y se quedó Es el 14 gru- años, es ¿no? el grupo de- es el grupo de terapia más que todo. No, vamos a ver. Ay, Jorge. A ver, cuando yo llegué al gobierno y me invita el presidente, me dice, mira, yo quiero que estés en el gabinete político y todo. Entonces yo digo, como politólogo, el gabinete es la máxima instancia de análisis político, de definición de la cuestión política de un país. Digo, estoy contentísimo, voy a poder aportar. Claro, el gabinete de con los ministros. El gabinete El ministerial. ministerial, eso, para que quede claro. Aparte hay un gabinete político, aparte, más pequeño, ¿no? Donde están determinados ministros. Bien. Los de suma confianza. No, digamos. del área política. Ahí está Cancillería, gobierno. Justicia, Gobierno, Presidencia, Defensa y el Presidente del Estado. Ok. Ese es el más Ese pequeño. es el gabinete, El completo. gabinete político. Ah, ya. ¿no? Esos Después son- hay un gabinete económico, ¿no? Y después está el gabinete general. El político es el que te subes en un avión cuando tienes que escapar, ¿no? El que está a tu lado es el político con el que te subes en un avión. ¿Ah? Oiga, ¿y su gabinete político Para le tenerlo aplaude a claro. Luis Arce? ¿Le hacen vivir en una realidad alterada? Eso está escrito en mi carta de renuncia.
En mi carta de renuncia dice, no le haga caso a los adulones cuando la palabra crisis le resuena ¿Y quiénes son los adulones? Permanentemente, salga y camine por afuera, Claro. camine, relaciónese con los jubilados, vaya a los mercados, escucha a la gente. Oye, entonces eso es lo que Esa le- era le la hace falta. recomendación, ¿Y quiénes porque son los yo lo estaba adulones? viendo. Quiero saber. Natalia. Castillo, Marianela Prada. Marianela Prada, ¿quiénes son? Los que están ahí a su alrededor. A ver, Hay que mirar la Bueno, foto. escuchen, sí. dame un segundo, por favor. Una Tomen foto nada más. apuntes. Necesitamos una foto de Arce para saber lo que Eduardo están del ahí Castillo, cerquita. dame un segundo. Eduardo del Castillo y Marianela Prada fueron alumnos del presidente Arce, ¿cierto? No Eduardo no. Marianela sí. Marianela tampoco fue alumna. Alumno fue Marcelo Montenegro, Ya. Sergio Cusicanqui, ministro de Planificación, la primera ministra Felima Mendoza, la Ya, primera ministra de también fue su alumna. Planificación. Ellos han sido alumnos. Pero Eduardo- Marianela lo acompañó en el Ministerio de Economía. Exactamente. Y del Castillo Alumna política apareció. me refería, pero más o menos apareció Eduardo del Castillo. Por algún otro lado, pues, no Pusieron lo una Ouija. conocía. Esperen que no quiero dejar este tema porque la gente está Hay una está pregunta, preguntando. pero que no me has respondido. A ver. ¿Y cuál es el horizonte? Natalia está, a ver, si aprueba o no aprueba el examen. Oiga, y yo Vamos. en mi A público, toditos les hago y eso. nuestro Ya, público perdón. está Ya, preguntando. ya. Después. Ya. Voy a preguntar después. Ya, ok, dale. La gente está, es muy recurrente esta pregunta. ¿Mintió en la fecha del censo Jorge Richter? No he mentido. ¿Qué pasó ahí? Yo no porque esto me preguntó Natalia, no he realizado ninguna declaración que haya sido una mentira, falseando datos, falseando fechas, falseando intenciones. Eso no he realizado. Lo que sí, que cuando ya alguien ha solicitado que tenga que salir a dar una declaración y yo no estaba de acuerdo, yo me he callado y he dicho, yo no voy a hablar eso. Yo de eso sí que no voy a hablar. Eso sí he hecho. ¿Qué pasó con la fecha del censo? ¿Por qué la gente lo está preguntando tanto? Lo de la fecha del censo. ¿Cuál fue esa declaración por la que la gente se está cuestionando? La fecha del censo se cambia en un Consejo Nacional de Autonomías porque municipios, gobernaciones presentan distintos argumentos de que no iban a poder realizar la fecha del censo. Entonces se busca y se consensúa una nueva fecha que no ha afectado los resultados en absoluto, pero fue la resolución que se tomó en un Consejo Nacional de Autonomías. Entonces hubo una declaración pública donde se decía una fecha y después otra. Claro, había una fecha que mencionaba, creo que era el año 2023. el 2023 y se tomó una decisión con el Consejo Nacional de Autonomías de que el censo tenía que diferirse un tiempo más para el año, lo hemos hecho el año 23. 24, no, el 2024 fue. Ya, entonces que se tenía que buscar una fecha en el año 24 que fuese posible en función de varios aspectos. También, por ejemplo, meteorológicos. También, por ejemplo, clases escolares, etcétera. Meteorológicos. ¿Por qué? Porque cuando hay lluvia no se pueden trasladar puede a los censar. lugares, a los lugares más alejados. Hay mucho por río, por canoas, etcétera. Entonces se dificulta. Ya, bueno, entonces, ¿has respondido su pregunta, Milton Flores? Porque tengo más preguntas. Sí, pero aquí Aquí no dice, tenemos tiempo de sobra. también negó la división del MAS y decía que vio un cogobierno a manera de triunvirato. Pregunta AIM Bolivia. Ya. La palabra triunvirato fue una nota de prensa que sacó el periódico El Deber, pero yo no pronuncié la palabra triunvirato, porque el triunvirato tiene una connotación de lo que se han conformado como gobiernos de la dictadura. Hubo un triunvirato donde estaba García Mesa, etcétera, en aquellos años. Yo no mencioné la palabra triunvirato. Lo que dije es que habían 3 liderazgos ahora en el movimiento al socialismo. Estamos hablando, creo que eso era el 2022. 3 liderazgos. Evo Morales 2021. 1. El 2021. 21. Evo Morales 1, David Choquehuanca 2, Luis Arce 3. Y que ahora habían 3 factores ordenadores. Yo hablaba que antes el único factor ordenador era Evo Morales, entonces todo era más simple. Ahora habían 3 factores ordenadores y ya empezaba la complejidad del proceso, del movimiento. ¿Sientes que Choquehuanca todavía es un factor ordenador? Es un factor mudo. El ahora. Choquehuanca no existe, Sí, básicamente. El superpoder Es de una nomás leyenda es urbana. callarse. Bueno,
Ahora, quiero saber cuál es... Por eso cualquiera que llegue a la vicepresidencia lo va a hacer un poco mejor. Ah. Estoy en ventaja. Ah, ya, mira, sigue justificando O sea, el discurso político Vas aquí, a Jorge. ser más hablador Pero- que Choquehuanca. Y con eso ya he mejorado la cosa. Bueno, ¿no? yo te había preguntado cuál es el horizonte ideológico que ustedes tienen con Morena. Quiero saber cuál es la posición de Morena sobre el Estado y la subvención a los hidrocarburos y el tipo de cambio. Ya. Morena está en la línea del progresismo y está en la línea del progresismo humanista, fundamentalmente del progresismo humanista. Por supuesto que apuntala el Estado plurinacional, la construcción de nuevos derechos, de inclusiones sociales, de mejor representación política. Ya, prolongación Identidad- del Estado plurinacional en esos principios. Perdón, No orientaciones, es prolongación, orientaciones, identidades. es perfeccionamiento del Estado plurinacional. perfeccionamiento. Claro. ¿Por qué perfeccionamiento? Porque el Estado plurinacional tiene algo fundamental, no es el modelo económico. Alguien dijo alguna vez, alguien que ahora tiene rol dirigencial acá en Santa Cruz, dijo, el Estado plurinacional... Nombre y apellido, diga nombre y apellido. El vicepresidente del Comité Cívico dijo, el Estado plurinacional no nos ha resuelto nuestros problemas económicos. El Estado plurinacional no es un modelo económico, es un modelo de organización de sociedad, de los poderes, de los equilibrios, pero el de las Estado instituciones. plurinacional viene con el modelo comunitario socioproductivo. El Estado- Es el combo que nos ha ofrecido el movimiento al socialismo. No lo separemos. El modelo económico es algo diferente, no necesariamente tiene que estar anclado al Estado plurinacional. Son cosas distintas. Ah, ya, ahora sí. El Estado plurinacional es una organización de la sociedad, de sus poderes, de sus equilibrios, de su representación, etcétera. Eso es lo fundamental. Ya. Sí, espera que Y ahí hay algo más. Las inclusiones es lo central del Estado, las inclusiones sociales es lo central del Estado plurinacional. ahora Y eso tiene que mejorarse. Entendemos que hay nuevas inclusiones que deben estar presentes y que han quedado por fuera. Ay, me quema. Ahora, se ¿Eso está significa debatiendo- orientaciones sexuales e identidades? Dentro del progresismo los humanismo. no binarios o sea, son bienvenidos. vamos a hablar con No, estamos hablando estamos hablando de inclusiones de actores sociales, actores económicos, actores regionales como elemento central. Lo Ya. otro son ya las causas y son temas específicos. Ya. La Con los composición con los que societal ¿quieren es tocar esos otra. temas o es algo porque la mayoría de los candidatos que les he preguntado es como es el tema que no quiero No, hablar. tocamos, sí. Sí, Claro, sí. está- Ahora, no, es que yo le he hecho una pregunta compuesta Bien sobre educada, me he Estado. escrito mi cuestionario. Estoy esperando que me haga Por favor, oportunidad de yo sigo si preguntar. quieres. Dale, No, dale, dale, yo- Nats, hay, dale. hay un debate ponen los ahorita político. Lo siento, Angie, es que no me respondió toda mi pregunta. Pero denme tiempo y sí, respondo. Sí, pero vayamos un poco más al grano porque el tiempo se nos está acabando. Hay ahorita el debate entre todos los políticos sobre achicar o no el Estado. ¿Cuál es la posición de Morena? ¿Qué significa achicar el Estado? La gente cree que el déficit fiscal que tenemos hoy en día es un déficit de cuenta corriente. Déficit de cuenta corriente significa pagamos mucho en salarios porque es demasiado grande el Estado con supernumerarios. Y ese no es el problema de Bolivia. Tenemos 451,000 empleados públicos en el país, no los 700,000 de los que alguna persona habla. El ¿Quién problema habla de no eso? el problema no es déficit de cuenta corriente. De gasto corriente, perdón. El problema es de gasto de capital. Gasto de capital significa inversión pública. No tenemos recursos para la inversión pública, que es el eje del modelo económico, y se está imprimiendo plata. Por eso tenemos un déficit fiscal desbordado. Hay una diferencia entre una cosa y la otra. No, es porque también nuestras exportaciones en hidrocarburos han bajado terriblemente desde el 2014. No es solamente eso no es que alimenta el déficit fiscal. Eso lo que ha afectado es la caída de las reservas internacionales y la disponibilidad de divisas. Pero el déficit fiscal es de gasto corriente. Significa que no tenemos plata para la inversión pública. Ahora, cuando decimos achicar el Estado, sí hay que mirar algo. ¿Qué tenemos que hacer? Reconvertir las empresas públicas del Estado en unas entidades rentables a partir de administraciones diferentes. Administración diferente significa que no hay que ir de cajón y de manera obtusa decir todo se privatiza, todo se vende. Porque el Estado boliviano, la sociedad boliviana, 20 años después de este proceso social y popular, no te va a aceptar ni te va a tolerar que tú puedas vender todas las empresas del Estado, que son más de 200. Bien parecido a Samuel.
No, más Bien bien parecido. A Samuel bastante también contrario dice a eso. Samuel, bastante No, contrario. ¿Cuál sería entonces Porque el modelo Samuel quiere económico que privatizar. Y No, nosotros tiene no el hablamos mismo de discurso. privatizar. Nosotros hablamos de mejorar Creo que Angie, las pero tiene una administraciones. Sí, quiero, la gente, todos los días Es tenemos lo visitas último que me célebres. pueden decir que me parezco a Samuel. ¿Ah? Ah, eso sí te ha dolido, es que Samuel dice eso, de verdad. Ya nos está copiando. Dice ¿Y sabes por qué está Pero copiando? Lo dijo hace tiempo en una. ¿Sabes por qué no está les copiando? Jorge. Yo escribí el 2023 escribí 2 artículos sobre que hay que quitar la reelección de la Constitución Política del Estado. Y después salió un día Samuel haciendo un TikTok y dijo, hay que sacar la reelección. Soy el primero en decir que no se deben reelegir. Bueno, ya con que se discuta ya hemos logrado la Sí, ganancia. ¿puedo preguntar? Gracias, Dale, les Angie, agradezco. por favor. Gracias, de verdad. Ay, lo siento, Angie. Usted va con Morena, que es un partido que tiene varias personas que son ex-masistas. ¿Seguirá este mismo modelo económico? ¿Se harán ajustes tomando en cuenta de lo que mucha gente está preguntando? Estoy sintetizando varias de las preguntas del chat que dicen esto de que va a ser una continuidad del modelo económico actual. La continuidad está en la construcción del Estado plurinacional. El modelo económico, lo que vamos a hacer, si la gente nos lo permite, es abrir a la incorporación de nuevos actores. ¿Qué otros actores? Actores económicos privados, industriales, empresariales, productores, que necesitan formar parte de la inversión en el país. Porque si el déficit fiscal es de gasto de capital y la inversión pública es lo que mueve la economía del Estado y no tenemos la plata, tiene que venir otro actor ¿Inversión a para poder qué, sustituir aquello. ¿Se va a buscar un balance entre lo público y lo privado? Tenemos que encontrar un eje de articulación entre el Estado y el mercado, entre lo público y lo privado. Ese es el momento de las nuevas ¿Qué inclusiones. tipo de inversión van a traer? De todo. ¿Me puedes decir por lo menos unas Nosotros necesitamos inversión para minería, inversión para hidrocarburos, inversión en servicios financieros. Las dos primeras siguen siendo extractivismo, ¿no? ¿Cuál es su posición sobre el extractivismo? No, porque no necesariamente una inversión en litio o en minería o en hidrocarburos tiene que ser extractivismo. Estaríamos hablando de ¿Cómo van a industrializar. hacerlo entonces? El litio lo tienes que industrializar. No ¿Confían es en el solamente litio? más bien la postura que tuvo el señor Claure ha sido, y lo ha dicho además de manera manifiesta, hay que extraer y hay que vender, extraer y hay que vender. Tenemos que avanzar también en su industrialización, pero yo quisiera tener la oportunidad en algún momento para venir a hablar del litio, porque el litio es un negocio pequeño. Pero todo no es un negocio, como estamos imaginando, sustitutivo de Sí, el otro día del le hemos tiempo de los hecho hidrocarburos. hemos intentado explicarle a Juan Carlos Medrano, el vicepresidente Manfred, pero no ha entendido. Sí, que solo sería como que el 10%, pero además en 5 años se verán resultados con el litio. Hay mucha, como que veo que hay mucha esperanza en poner el litio y decirle a la gente el litio, y con esto vamos a recuperar la economía, pero se habla que solo va a cubrir como que el 10% de lo que realmente Bolivia necesita. Bolivia en un determinado momento, el año 2014, tuvo un ingreso de 6.100 millones de dólares por el tema de los hidrocarburos. Esa cifra, con el mejor modelo de litio a los precios actuales que se tiene, esa cifra no va a llegar a 6.000 millones. En el mejor momento podríamos tener 3.000 millones de dólares, con lo cual significa que hay que apuntalar otras ramas de la economía, otros sectores, porque solamente con el litio no vamos a recuperar la Cualquier economía. inversión que Por supuesto que sea ajena al extractivismo va a requerir transferencia de tecnología o por lo menos mejorar el capital humano que tenemos en Bolivia. Eso significa 20, 30 años. ¿Sabes? ¿Estás consciente de que si entran a gobierno van a ser un gobierno que va a sembrar y no va a cosechar eso, ¿verdad? No 20, 30 años, pero sí, si llegamos al gobierno, no vamos a tener la oportunidad de ver todo el esfuerzo que se realice, por ejemplo, en exploración de hidrocarburos. ¿Tú estás consciente de eso? Absolutamente, Muy porque lo mejor que puede sucederle al país en materia de hidrocarburos con un gobierno que trabaje intensamente se va a empezar a apreciar alrededor del año 2032. Pero seguimos pensando en términos de que el extractivismo nos va a sacar del fondo, ¿no? O sea, realmente Bolivia no tiene ahorita algo más que darle al mundo. En 5 años no hay Otra nada más. gente piensa eso. Nosotros no. ¿Tú crees que tenemos más que darle en 5 años, aparte de recursos naturales del mundo, y que podemos entregar? Nosotros podríamos sentarnos y conversar sobre la implementación de energías por la vía hídrica. Si nosotros tuviéramos
si nosotros tuviéramos represas para exportar energía a todo el sur del Brasil, que cada año aumenta su demanda en un 100% y que no se agota, bueno, tendríamos otro tipo de economía. ¿Qué es lo que hace el Paraguay con Itaipú, por ejemplo? Bueno, si nosotros tuviéramos una posibilidad de eso, que es complejo porque hay que hablar con medioambientalistas, etcétera, y hay que lograr un gran acuerdo nacional, pero eso ya no es extractivismo. Y nosotros tenemos un buen sistema de energía que nos permitiría no disponer de eso, sino exportarlo. Bueno, ojalá, sí. ¿Cuál es tu balance sobre eso ha sido Eva muy Copa? lapidario, eso de ojalá, sí, a ver, bueno. Es que yo no les creo, perdón, yo los discursos Nata es políticos nuestra escéptica no. del grupo. Venga. A ninguno, pero no es solamente contigo. No, Con no, todos soy así. nos ¿Cuál da- es nos da duro. cuál es tu balance de Eva Copa ¿En qué sentido? como alcaldesa del Alto? ¿Por qué apuestas por ella como presidenta? Yo no apuesto por Eva Copa en función de lo que ha sido la gestión o no del Alto. Las ciudades son muy complejas en Bolivia de administrar, pero además tienen muy pocos recursos y han caído sus recursos adicionalmente. Hoy en día básicamente se alimentan de la coparticipación y DH se ha desplomado. Lo que a mí me parece importante con Eva Copa es, número uno, que puede ser importante la renovación en Bolivia a partir de la presencia de una mujer. Y puede ser importante también que esa mujer exprese la continuidad de lo que significa lo indígena originario campesino. Y creo allí que Eva Copa tiene también un pensamiento humanista, el humanismo lo que hace es centrar a la persona, al ciudadano, a la ciudadana en la prioridad de sus decisiones. Y eso con Eva Copa lo tenemos en coincidencia. Ahora, la misma crítica que se le hace a Eva Copa se le hace a Johnny Fernández también, es más o menos. No pueden con una ciudad y quieren ahora gobernar Y con un país. Mafre también. El ex de Natalia dice, Ay. ¿por qué pensar que Eva Copa puede con un país ¿Quién cuando es el no ex pudo? de Natalia? Es que hay No, un- ese hay es- ponen ese esos es el nombres. nickname. Su Ah, nombre. Tenemos a Zúñiga también en el chat. Y tenemos también. a Andrónico Samuel Rodríguez Rodríguez, Medina, chis. Andrónico Rodríguez, que todos los días me dice que compra leche a 7 bolivianos con 50 y no Sí, le creo lo porque amamos. hoy volví a comprar en 9, así que... Bueno, Pero bueno, está él bien. dice, el ex de Natalia, que es el nickname de esta persona, dice, ¿por qué podría Eva Copa con un país si no pudo con la ciudad del Alto? Es lo mismo que se dice de Johnny Fernández, no No. pudo con Un Santa poco, Cruz. un poco buscar la para candidatura. acotar a esta pregunta que está haciendo Angie, justo estaba viendo una denuncia de una activista de En el Alto que se llama Juana Machaca y que estaba hablando sobre el caso de un joven que fue apuñalado en el Alto y cómo está subiendo la inseguridad. Por supuesto tiene que ver con el problema económico, pero también apuntan muchísimo a la gestión de Eva Copa, sin hablar del ornato público que aparentemente estaría muy, muy descuidado. Para acotar a esa pregunta. Yo la conozco personalmente a Juana Machaca. Ella es activista y está en una línea distinta y contraria a Eva Copa. Ella está muy, muy metida en el movimiento al socialismo y ese primer movimiento al socialismo la ha señalado a Eva Copa con distintos adjetivos, el movimiento al socialismo de Evo Morales, etcétera. Entonces se entiende ahí un poco la crítica. La ciudad, Pero los casos de violencia son reales. pero ¿no? los Esos casos no se de pueden ocultar. Los casos de violencia son reales. Los casos, por ejemplo, hay otro drama que vive la ciudad del Alto, que es una de las ciudades con mayor índice de suicidios. Esto también. Hay una ciudad que tiene los mayores índices de delincuencia. Eso está acá en Santa Cruz. El país tiene estos problemas, no son estrictamente las ciudades. Creo que tenemos que repensar y resignificar alcaldías, sus ingresos y gobernaciones también. Las gobernaciones también hay que modificarlas en lo que significa a qué representan y a sus ingresos y cómo se sostienen. Entonces, problemas tenemos muchísimos en el país. Lo que no hemos tenido son transformaciones importantes. Desde el 2009, que se aprueba la Constitución Política del Estado, Pablo, no hay nada más que no sea administración, administración y administración. Pero hay que imaginarse que esto ya es insuficiente y ya no está en el nivel de lo que la sociedad boliviana se ha ¿Va desarrollado. a poder Eva Copa gobernar Bolivia si no se pudo? No va a estar sola, la vamos a acompañar, va a poder. ¿Y va a poder usted? Yo me he preparado específicamente para esa situación. Así Ya, que ¿vas a claro poder que vamos a necesitar- poder. Espera, chismecito político.
quiero Chismecito. preguntar. A eso le tengo más miedo que a una noticia. A ver. ¿Es el exministro de Justicia Iván Lima asesor de Eva Copa? Ay, yo estaba ahí esperando para ingresar y he dicho, ¿y qué voy a contestar si me dicen? La verdad es... Está con nosotros, sí. Muy bien, eso, gracias. Está con nosotros. ¿Qué hace? claro ¿A qué que se sí. dedica? ¿A qué dedica el ¿Qué tiempo hace libre? Iván Lima? Iván Lima va a ser, ya es en los hechos, el jefe de campaña. Es el jefe. muy ¿Y cuál bien. es el discurso político que quieren instalar? ¿En qué sentido? De campaña electoral. ¿Cuál es, digamos, el eslogan o qué es lo que más van a trabajar, qué es lo que van a reforzar? Le vamos a hacer una propuesta al país para poder conseguir éxito temprano en los problemas inmediatos. Jorge, vas a- Éxito Sí, temprano. bien Van- similar a todo. Bueno, creo que la A mayoría ver, de los candidatos ¿quién están... quién habla de éxito temprano? 100 ¿Quién habla? días, en un día dice que te van a arreglar la crisis. ¿Y tú les crees? No, a ninguno. ¿Ah? A ¿Y tú les ninguno. crees? Bueno, pero discutamos, yo me vengo la semana que viene y discutamos solamente... A mí me encanta discutir. La cosa es que producción me deje. Bien, solamente en el tema de divisas, hidrocarburos, divisas, provisión de combustible y reservas internacionales. Eso no me había Eso respondido. es éxito temprano. Perdón, en una sola de esas ya me adelanto. ¿Vas a necesitar asamblea constituyente, sí o no? No. Suena un poco que entonces va a ser medio con autoridad. No. Si yo pretendo presentarle a los bolivianos una reforma de la vicepresidencia, se requiere reformar la Constitución. Eso es con asambleíta. ¿No? Hay cosas que requieren la Asamblea Constituyente, hay reformas que sí, y hay otras reformas que no Ahí necesariamente. es donde yo hablo de los tiempos. ¿No? Cuando hablamos de que vas a tener que abrir asambleas, esto es para 3 años. Si quieres mover la Constitución, Ajá. sí requieres... ¿Ustedes quieren mover algunas cosas de la Constitución? Hay cosas que se tienen que mover, pero también hay algo que, no lo voy a decir ahora porque decimos todo, pero hay algo que se llama ingeniería política. Lo que sí vamos a aplicar es una profunda ingeniería política de transformación del Estado. Suena un métanle nomás, para eso son abogados. Pero van a quitar la subvención o no a los hidrocarburos. ¿Qué? ¿Van a quitar la subvención? Vamos a apartar al Estado de la compra de diésel y de la compra de las gasolinas top, de las gasolinas caras. Esas van a tener precio de mercado. Y el Estado se va a hacer cargo de una subvención para los sectores más vulnerables. ¿En qué porcentaje ya lo tienen? ¿En qué porcentaje? ¿En qué porcentaje van a hacer ¿Cuánto la se- subvención cuánto a esos se- sectores vulnerables? ¿Cuánto compra el país en gasolinas, Natalia? 3.300 millones. El Estado va a comprar solamente 1.000 millones de gasolina. ¿Y cómo van a distribuir los sectores vulnerables? ¿Cómo van a saber qué sectores son y qué no? Por vehículos, por gama de autos, por placa. Allá. Entonces a Sí. los autos más viejitos les van a subvencionar. A ver, Sobre ¿puedes todo al explicarnos? transporte. Sobre todo al transporte. El transporte funciona, el transporte de la gente funciona sobre todo con diésel. No, con gasolinas, taxis, minibuses, No, en etcétera. Santa Cruz es con diésel. El diésel va a tener un precio de mercado. La mayoría del ¿no? transporte en Santa Cruz funciona Pero con diésel. también se va a trabajar sobre la construcción de otorgación de bonos de transporte, porque la gente Bonos de transporte. ¿Cómo funciona eso? bonos de transporte, porque la gente no puede sufrir el impacto de lo que otros hablan y dicen va a ser un ajuste brutal. Parecen los vouchers de los que Del nos Milei. hablaba Jaime Dun. Jaime Donta, sí, es verdad. ¿Vouchers de qué? No lo he escuchado a Jaime Dun con eso. Para transporte, como bonos, estos bonos. A ver, explícanos estos bonos. Suena como algo liberal, ¿no? Porque parecería como subvencionar la demanda. No suena. Cualquier subvención no es liberal, para empezar, ¿no? No es liberal. Pero está subvencionando la demanda. No es liberal. ¿Qué tiene No que es ver liberal, eso? pero ¿cómo? Si Banzer, Puedes subvencionar- Si Banzer ha establecido la subvención a los hidrocarburos, Ya. ¿cuál sería la lógica Pero entonces detrás de lo tú que me tienes dices? ahí una subvención como la de Banzer para no tener que asumir el costo del incremento de los combustibles. Eso es otra cosa. Pero Y Banzer después era eso liberal o no era. Y después a lo largo del tiempo eso se ha sostenido. Pero Banzer era liberal. Pero ¿o no tomas era? esa decisión Según en tu- función de si eres o no eres liberal. Tomas en función de que no quieres asumir el costo de una medida políticamente. Bueno, que fue lo que entonces, hizo. ya. Les quiero contar que se nos acabó el tiempo. ¡No! Lastimosamente, No. sí, porque
Es realmente interesante tener Yo me a nuestros quedo, si entrevistados. Me gustaría mucho Nosotros que lo también. volviéramos a tener, por favor, producción. Ahora, Richard, es muy amable de haber aceptado la invitación. Una por sí o por no, la última para cerrar. Va a estar Esas son las peores. Ah. Sí, no las puedes explicar. No, por sí o por no. ¿Va a estar en las listas Iván Lima? ¿En las listas de No, Morena? no. Va a Voy a ser el guardar este ideólogo video. de la No. campaña electoral. No. Iván No. Lima. Ok, no, entonces. Terminó, no podemos más, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por venir. Hay una pregunta ahí de ¿Sí? Natalia. Ya. La última. Última, dice. ¿Por qué? Bien cochabambino Por- eso, ¿no? Ya se fue, Cochalita. Bonito más y nos vamos. Mucha, qué grave. Y a ver, La gran mentira. ¿Por Sí, qué? es una gran mentira. La última cerveza y nos vamos. dice. ¿por qué tú y no Damián Condori? No, esa es una respuesta colectiva de Morena. No soy yo el que responde eso. ¿Pero puedes responder colectivamente? Morena tendría que responder colectivamente. Esa ¿Y ha sido cómo una- me lo van a gritar Claro, con pero megáfono? Esa ha con- sido, esa ha sido una decisión colectiva, no es una decisión de Jorge Richter. Ya, pero ¿podemos entender esa decisión colectiva? ¿Por qué tú y Hay no algo, Damián? hay algo que Jorge Richter, se entiende en Morena, le puede dar a la estructura y al proceso que se inicia, que es un llegar y un conversar con los sectores de las clases medias, con los sectores urbanos, con los sectores industriales, productivos del país, que es absolutamente necesario para trabajar, ¿qué? Para trabajar la nueva convivencia en el Ok, país, por un tema la étnico y de conciliación clase. y la unidad. No es una cuestión de clase, es una cuestión de Étnica, complementariedades, de nuestra sociedad en función de su diversidad. Entonces, la fórmula es es un arte en su construcción. Es Lo que un aporta Eva, lo aportaba también Damián. Ahora lo que aporta Eva es distinto a lo que aporta Richter. Ok, ahora va a ir y le va a decir a Eva Copa que la pasó súper bien aquí Que para que venga, nos visite. pero que No vayas, le voy a No, por favor. Por favor, Que queremos, tiene que venir me solito. encantaría de verdad conversar con ella. No la conozco personalmente, quiero conocer un poco de cuál es su plan, todas las cosas que tuvo que pasar para llegar aquí, enfrentándose a ser mujer. Así que dígale a usted que la pasó súper bien. se van a divertir más que conmigo. Dígale que la pasó No, bien. la hemos No se pasado olvide. bien. No, La yo pasó le he súper pasado muy bien. Ya. Sí, Sí, estaban claro. Le muy agradezco. sabrosos. Jorge Richter, candidato a la vicepresidencia por Morena, nos visitó hoy. Muchísimas gracias Un aplauso, por venir. gracias. Gracias. Gracias a Gracias. ustedes, Pablo, Natalia. Gracias. Gracias a ustedes. Pop, desde todos los ángulos.